hoy todas las partes hoy presentes para que se celebre aquí la Copa de España 2010. En primer lugar hablará José Antonio Lobelle, a continuación Carlos Vascón y cerrará Andrés Farín, por parte del Consejo. Muy bien, buenas tardes. Bueno, esta tarde hemos estado trabajando en el acontecimiento que nos espera, que darán el suficiente comunicado tanto el presidente de la Liga como nuestro concejal de Deportes, y el acuerdo que hemos mantenido o que hemos acordado en esta tarde, después de trabajar toda una tarde para llegar a una conclusión. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Liga que se haya desplazado a nuestra ciudad de Santiago y al concejal de Deportes por su trabajo en esta tarde, y todo el equipo del Lobelle de Santiago, me refiero al equipo directivo del club, que ha estado trabajando intensamente, tanto así como los demás componentes de la Liga. Sin más, ya que estamos con minutos contados, paso la palabra al presidente de la Liga. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación del Club Lobelle para asistir a este partido y para también trabajar durante toda esta tarde junto con el concejal, el señor Fariña. Y yo creo que, bueno, pues celebrada la Copa de Granada, pues ya podemos hablar perfectamente y con buen conocimiento de causa de la próxima edición. Y bueno, pues agradecer la solicitud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y del Club Lobelle de Santiago para celebrar la próxima Copa de España de 2010 en esta maravillosa ciudad. También quiero agradecer el compromiso del club, que nos ha dicho esta misma tarde que todo su empeño y todo su interés por realizar aquí en Santiago la mejor copa de las celebradas hasta este momento en